Debido a su posición estratégica, la ciudad de Valencia es una de las más antiguas de la península ibérica. Todos pasaron por ella. Fundada en el año 138 a.C., fue dominada sucesivamente por romanos, visigodos y musulmanes. El Cid la conquistó en el año 1094 y Jaime I la reconquistó en el 1238. Durante la Guerra de Sucesión perdió los fueros y desde 1982 es capital de la comunidad autónoma. Para plazas importantes, la de la Reina, en cuyo vértice destaca la catedral, presidida por la torre llamada el Micalet o Miguelete, que es como se conoce esta original torre octogonal y cuyo nombre se debe a que la campana principal del campanario fue inaugurada el mismo día de San Miguel. La catedral, hecha a base de esfuerzos, parones y mucha paciencia, tardó en terminarse 500 años. No es raro, pues, que sus tres puertas correspondan a los estilos románico, gótico y barroco. En la catedral también se venera el Santo Cáliz, el famoso Santo Grial que dio lugar a tantas leyendas medievales, entre otras la de los caballeros de la Tabla Redonda. Alfonso V el Magnánimo la trajo a Valencia, solicitó créditos a la catedral para pagar sus campañas militares y la dejó en garantía. Como nunca pagó sus deudas, sigue en garantía. Valencia. Aquí nace el tercer y último ramal del camino. Las veredas están listas, las fuerzas intactas y el ánimo agigantado. Desde la Puerta de los Apóstoles, andando el camino sin mirar atrás, enfrentando lo que no se ha visto ni se conoce, miedo y emoción, y algo que sale de dentro que te impide regresar. Señales, pequeños indicios, construcciones e imágenes jacobeas lanzan un guiño cómplice, haciendo más familiar y amparado el camino. Y aunque las sombras aún menudean, el sol se va haciendo el amo del horizonte cercano. En Algemesí, el primer sello en la Compostela. El primer motivo de orgullo, la primera satisfacción inexplicable. Es como si el aire te susurrara al oído, adelante, tuyo es el camino. Y como si el mundo se mostrara enorme y bello, solo para ti. Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir como perfuma en tus huertas el amor. Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar. La blanca barraca, la flor del naranjo, la huerta pulida de almendros en flor, el turia de plata, el cielo turquesa, el sol valenciano, van diciendo amor. Sátiva. Cae la tarde. El cuerpo está fatigado, casi roto. El espíritu laxo y colmado. La jornada quedó atrás y la tranquilidad de la noche, que ya se huele en los valles, parece que arropa nuestra mirada
invitándonos al descanso. Les campanes d'Almansa voltegen sense descans, commemoren així el 300 aniversari de la batalla en què les tropes borbòniques derrotaren els Àustria, que tenien el suport dels valencians. Pobles a 50 quilòmetres al voltant també han fet sonar les seues campanes. Allora, Igueruela, Bonete, tots patiren directament el saqueig de les tropes dies abans de la batalla. És el record d'un moment de derrota per al poble valencià que va perdre la seva autonomia política per la força de les armes. 300 anys després, la capital de la Costera continua anomenant-se Xàtiva i la seva memòria històrica continua ben viva, com ho prova el fet que mantenen este quadre de Felip V, cap per avall. Els pobles van renaixer les esperances d'arrencar el poder als nobles senyors i en poques setmanes el camí de València aplanaren maulets i aliats, dominaren pobles i ciutats d'una punta a l'altra. El país va tornar a obrir les arques per traure al carrer les senyeres contra el botifler i l'arxiducar-les. A la porta de Quarta clamaren i ell feu jurament d'obedir i defendre les lleis. Y la gran capital de la llanura, Albacete. Parece que su nombre árabe, Albasid, hace ya referencia a ese carácter, llanura. Pero entonces era solo una alquería. Y cuando se apodera de estas comarcas el rey Fernando III, en el año 1241, la capital manchega no era más que una aldea con el único mérito de encontrarse en un buen cruce de caminos. Una aldea que aguardaba a que el inevitable marqués de Villena le echara una mano de apoyo. Pero todo sucedió sin muchos esparabanes históricos. Cuando Cervantes se divertía y lloraba escribiendo el Quijote, y cuentan que anduvo por aquí de transeúnte en una posada de la calle del Rosario, Albacete albergaba a unos 5.000 habitantes. 3 siglos más tarde, en 1900, alcanzaría apenas los 20.000, y eso que en 1833, con la reestructuración administrativa que crea la provincia, el raso poblado había adquirido ya honores de capital. La Virgen de los Llanos. Algunos cuentan de ella que en tiempos en los que los árabes mandaban en España,
Un cristiano devoto escondió la imagen para evitar que la profanaran, y que siglos después un labrador de estas duras tierras manchegas la encontró para gran regocijo de los creyentes cristianos. Otros aseguran que fue el mismísimo Santiago quien la ocultó a los ojos de los paganos. No sé. Sea como fuere, es esta catedral de Albacete la que hoy les sirve de cobijo y de morada. Albacete va quedando atrás, y por delante el sol y unas tierras abiertas que no conocen la sombra. Peregrinos venidos desde Cartagena, Alicante o Valencia, acabamos coincidiendo en algún punto de la Mancha como veredas tributarias del camino de Levante. El agua llama al agua, y parece como si el Mediterráneo se adentrara en la tierra para tocar con sus dedos luminosos y serenos la otra punta del mundo, donde se oye respirar al Atlántico. En plena llanura manchega, al norte de la provincia de Albacete, se encuentra La Roda, población de lejanos orígenes situada al lado del trazado de la actual autovía Madrid-Alicante. La Roda ha sabido rentabilizar a lo largo de los siglos su clara posición estratégica. De hecho, su nombre se atribuye a un impuesto que cobraban los caballeros que habitaban su castillo a los caminantes que por allí pasaban o en él se albergaban. Este impuesto era llamado roda. En el escudo de la localidad se puede ver un castillo almenado y las iniciales RF, Roda Fuerte. Reconquistada la zona a los árabes, Alfonso X el Sabio se la concedió al infante don Manuel, quedando integrada en el señorío de Villena. En el año 1310, su hijo don Juan Manuel, que le sucedió, otorgará a La Roda la Carta Puebla que delimitaría su término. Debido a su céntrica posición en las tierras del Marquesado de Villena, en ocasiones se celebraban aquí sus juntas generales. Esta torre es popularmente conocida como el Faro de la Mancha. A la hora mágica del amanecer, La Mancha contagia necesariamente una pulsión de euforia, de inquieta sorpresa, de apacible encantamiento, tal y como si del viajero fueran enseguida a cuidar doncellas y princesas de su rocín. Que eso fue lo que sentía Don Quijote, el habitante más augusto de estos territorios, cuando inició una triple expedición que no pudo remediar su locura maravillosa. Ningún topónimo español es más conocido y más querido en el mundo que el de La Mancha, porque aquí nació, aquí murió, aquí reveló sus pasiones y forjó su mito uno de los más grandes personajes de la literatura universal, es decir, uno de los mejores inquilinos del corazón de los hombres. Aquí está el mapa fantástico de un libro que el mundo entero adoptó como propio. El aventurero sueña. Soñó la vida en la llanura inmensa, bajo el cielo bruñido como un espejo. La soñó inacabable y reposada, llevando el mundo todo dentro del pecho.
San Clemente, villa señorial y elegante, fue durante años el centro administrativo de toda la Mancha conquense. Este pasado se aprecia en sus calles, con una gran concentración de conventos, edificios públicos, casas señoriales con fachadas renacentistas y monumentos emblemáticos como el llamado Arco Romano, que es en realidad del siglo XVIII. Mota del Cuervo, aquí están tus gigantes, Alonso Quijano, guardándote el tiempo, guardándote la victoria de una batalla que perdiste. Y recuerdo a Cervantes, don Miguel, escribiendo de ti: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que es esta buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió don Quijote, que no estás cursando en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Això és arribant a Campo de Criptana i gairebé al costat mateix Alcázar de San Juan.
Campo de Criptana es el escenario de la aventura más famosa del Quijote, la de su duelo con los legendarios molinos de viento que su imaginación convirtió en desaforados gigantes. Hasta 34 molinos de viento se llegaron a contabilizar en el Cerro de la Paz, moviendo sus largos brazos, infatigablemente, en su tarea de transformar el grano en harina. En torno al Cerro de la Paz se alza el núcleo más antiguo de la villa de Campo de Criptana. Son calles empedradas, con casas bajas de paredes blancas, zócalos de color azul añil y rejas que protegen las pequeñas ventanas. Alcázar de San Juan, antiguo señorío de los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, tiene un secreto muy bien guardado. La ciudad le disputa a Alcalá de Henares su condición de ser el lugar donde nació Miguel de Cervantes. La Plaza de España, presidida por el Ayuntamiento, inaugurado en 1850, con su conjunto de casas y los monumentos a Don Quijote y Sancho Panza, es una arteria fundamental de esta ciudad moderna y vital. Este tipo de molinos, al parecer de origen persa, había comenzado a levantarse en muchos cerros de la Mancha poco antes de que Cervantes naciera. Eran, por lo tanto, una curiosa novedad a mediados del siglo XVI. Sigue asombrando aún su prestancia, su hermoso porte en poblaciones como Consuegra, sobre todo los que se asientan en el Cerro Calderico, mirador fastuoso sobre la que Azorín llamaba llanura ancha, llanura infinita. En el horizonte que se aleja, Mota del Cuervo. Y cerca, ya muy cerca, el Toboso y Dulcinea. Si me pierdo, que me busquen. Aquest és el camí quan estic a punt d'arribar al Toboso. Falten uns 5 quilòmetres. I puc assegurar que fot molta calor. I només són les 11:30. Sancho, amigo, la noche se nos va entrando a más andar y con más oscuridad de la que habíamos menester para alcanzar a ver con el día el Toboso, a donde tengo determinado de ir antes que en otra aventura me ponga. Y allí tomaré la bendición y buena licencia de la sin par Dulcinea, con la cual licencia pienso, y tengo por cierto de acabar, y dar feliz cima a toda peligrosa aventura, porque ninguna cosa de esta vida hace más valientes a los caballeros andantes que verse favorecidos de sus damas. Es Sancho Panza, el fiel escudero, quien hace referencia a esta población al contar a los duques que en una ocasión fue a trabajar a esta villa. Pero Tembleque es ante todo famosa por su plaza mayor.
Cervantes no la pudo admirar tal y como se muestra hoy porque ya había muerto cuando se inauguró, a mediados del siglo XVII. Sorprende la armonía del conjunto, con amplios soportales, galerías de madera y corredores abiertos por los que antaño se veían las corridas de toros que se celebraban en el recinto. Con un casi desconocido tesón, pongo un pie detrás del otro y me dejo llevar por el puente de Alcántara, adentrándome en Toledo, que al ser ya etapa cumplida, me levanta el ánimo un tanto resquebrajado. Sí, me siento cansado, pero los ojos no paran de mirar. Cuántas pequeñas historias anónimas en estas calles, en estos muros, a lo largo de tantos siglos. Quizá esta misma calle que yo ahora recorro la atravesara 500 años atrás un hombre judío, cristiano o musulmán, sintiendo el mismo olor, la misma brisa pegándole en la cara, la misma luz diáfana.
me gusta imaginármelo. Y lo que más me asombra al sentir en todas partes esta mezcla de culturas y religiones es que, viendo cómo ha ido después el mundo, Toledo pudiera construir una larga y fructífera época de convivencia, tolerancia y respeto mutuo que debió sorprender e irritar a muchos. Hoy supongo que esto sería imposible. Fuente de sabiduría, Toledo. La otra gran religión, el cristianismo, tiene su máxima representación en la catedral. ...750 ventanas con vidrios de colores... ...120 metros de largo y casi 90 de altura... ...lo que aún hoy sorprende... ...en el medievo maravillaba... San Juan de los Reyes es el principal edificio que vincula Toledo con los Reyes Católicos. Las cadenas que cuelgan de su fachada pertenecieron a cautivos liberados en Granada. San Juan de los Reyes estaba planeado como lugar de enterramiento de Isabel y Fernando, aunque el destino definitivo de sus cuerpos terminase siendo Granada. Como se sabe, el Alcázar fue muy destruido en nuestra guerra civil, pero aún conserva huella de algunos de los mejores arquitectos de la época. Trazas de Covarrubias, patio de Villalpando y escalera de Juan de Herrera. A medida que camino atravesando territorios que ayudaron a escribir la historia de las dos Castillas, noto que me voy llenando de algo que no se puede medir ni expresar. Yo lo comparo con ese estado especial en el que, sin saber por qué, sientes la necesidad imperiosa de coger más aire, de respirar profundamente. Cruzarse con gentes que no son caminantes, que intentan construir su destino, que te ven sin mirarte y te saludan sin hablar. Gentes que no volverás a ver jamás. A veces estas gentes también te ayudan a continuar.
Las nubes, el valle y la montaña componen un cuadro que nadie sería capaz de reproducir. Ellas, las nubes, son coquetas damas viajeras que cambian constantemente el color y la forma de su peinado. Y cuando están melancólicas, lloran. Amontonar piedras es algo que se viene haciendo desde hace miles de años. Amontonar para allanar y limpiar los campos, pero también para separar, para proteger, para construir. Los romanos fueron especialmente buenos en eso de construir con piedras, pero con las invasiones bárbaras sus técnicas casi se olvidaron. Sin embargo, durante la Alta Edad Media, en muchos lugares de Europa intentaron recordar las formas en las que habían sido hechos los templos romanos. Por eso, a aquel arte incipiente se le denominó románico. Las murallas nos remiten a una época de desconfianza, crueldad, supervivencia extrema. Aunque por la misma razón, dentro de su recinto está garantizada la seguridad, el mercadeo, la vida. En el siglo XIX, se derruyeron muchas de las murallas de casi todas las ciudades europeas, en la medida en que impedían el desarrollo, la expansión y la comunicación entre barrios. Solo unas pocas, ancladas en cierta atonía económica, no lo hicieron. La pobreza de entonces es una de las fuentes de riqueza de hoy, gracias a los miles de visitantes que vienen a verla. La vida, una vez más, está llena de paradojas. Ávila, la de los conventos, la de las iglesias, la ciudad amurallada. Ávila de Castilla y Santa Teresa, de campanas y tranquilidad.
vila tuvo un posible origen celta y fue ciudad romana. Visigodos, árabes, todos pasaron por aquí, pero su momento álgido fue en la Edad Media. El siglo XI era una época insegura, en especial en una tierra de fronteras oscilantes entre los reinos musulmanes y cristianos. En aquella situación, Raimundo de Borgoña decidió construir una ciudad inexpugnable. Cimientos vistos. Allí donde la pendiente natural es mayor y más escarpada, el muro es más bajo. Por el contrario, en la zona llana, lógicamente más vulnerable, la muralla crece. Con todo, la altura media es de 12 metros y su perímetro es de más de 2,5 kilómetros. El grosor de los lienzos impresiona. 3 metros de piedra maciza. Para su construcción se reutilizó todo lo que se pudo. Se mantuvo el puente romano sobre el río Adaja, porque seguía siendo útil, pero todas las demás piedras se reutilizaron para levantar la muralla. Es posible observar restos de tumbas romanas incrustadas literalmente en el muro. Catedral Fortaleza. Resulta impresionante ver cómo la muralla comparte las mismas piedras con el ábside de la catedral. Se trata de un edificio religioso, pero también militar. Bueno,
Hoy ha sido pesado, ¿eh? Hola, muy buenas. Soy Fernando Martínez, alcalde de Botarrendura. Encantado, con mucho gusto. Tanto gusto de que vengáis, estáis en vuestra casa y muy amable porque hayáis venido. Y aquí tenéis nuestro albergue para solamente recordar que estáis solamente a 500 kilómetros de La Coruña. Nos quedan 500. Si me queréis acompañar es como si estuvierais en vuestra casa. Sí, un poquito a la sombra porque ha sido un día... Hoy terrible, ¿no? Con este solado. Ha sido pesado. Me alegro. O sea, acompañadme si queréis. Pasa. Arévalo, puentes, iglesias, hermosas construcciones del pasado en las que el adorno solo servía para embellecer o transmitir conocimientos. Solo servía para eso, pero era importante. Emoción y grandeza. Del Campo se alza uno de los castillos más importantes de Castilla. Recibe el nombre de Castillo de la Mota por estar situado sobre una pequeña elevación del terreno, lo que hace aún más señorial su figura. Castillo de remoto origen, Alfonso VIII procedió a su reconstrucción y los reyes católicos a su renovación, siendo también blasonado por estos. Apacible, soleada, activa y llena de vida. Así se muestra Medina ante mis ojos de peregrino. Me cuentan los paisanos que fue ciudad importante, famosa por sus ferias de ganado lanar, protegida de la reina católica, tuvo siglos de esplendor. Hoy pasa el tiempo por ella, manteniendo su altivez castellana y su valor de encrucijada.
Justo en la entrada nos encontramos con el toro de piedra o berraco. Se trata del emblema más importante de la ciudad. Es una escultura de granito, de una sola pieza, toscamente labrada, que representa la figura de un toro, del cual se piensa viene el nombre de la ciudad. En el final de esta calle, el Arco del Reloj. Según cuenta la leyenda, el Arco del Reloj sobre la antigua puerta del mercado, una torre de planta cuadrada, de cantería caliza y barroca, se construyó con un mortero amasado con vino, ya que se dice que abundaba más que el agua en la ciudad. La historia de Toro, su evolución y la de sus gentes, está muy ligada a uno de sus principales productos, el vino. Los vinos de Toro cuentan con una gran tradición, ya que sus orígenes son anteriores al asentamiento de los romanos. Uno de los momentos de mayor esplendor fue la época de los Reyes Católicos, cuando Cristóbal Colón llevó vino de Toro en su carabela La Pinta. Curiosamente, de las 3 carabelas que portaban vino, solamente resistió el vino de Toro por su alta graduación alcohólica y por su cuerpo. A partir de ahí tuvo una gran vigencia, siendo considerado un vino real. Bueno, vamos a hablar ahora del conocido Pórtico de la Majestad, que realmente es una de las joyas de la Colegiata de Toro junto con su cimborrio y realmente una de las joyas de lo que es toda la escultura de la Edad Media en España. Como vemos, algo muy importante de este pórtico es que es de los pocos ejemplos que conserva prácticamente toda su policromía. Y la verdad es que es muy difícil, pero tenemos que imaginarnos que en la época en la que se construyeron las catedrales, realmente luego se policromaban. Esto no ha llegado hasta nosotros y siempre nos imaginamos las catedrales, las grandes catedrales, todas blancas, desnudas, pero realmente aparecían siempre policromadas, como en este caso. Del Tormes al Duero siempre con el agua cerca. Hay ciudades hermosas y Zamora es una de ellas. Siempre he apreciado su relación con el río, convertido en espejo de su historia, que ahora es tranquila y serena, aunque en el pasado sufrió asedio por delirios terrenales justificados en la divinidad.
Benavente me devuelve a la realidad con sus obras de arte vivas, lugares para el culto, interiores en los que gusto de caminar en silencio para oír mis pensamientos. Del hospital del alma al del cuerpo. Busco en el presente restos de aquella medicina más quimérica que realista. Me pregunto cuántos descubrieron aquí el gran misterio. ¿Qué hay de cierto tras la muerte? En el ayuntamiento, barroco y abierto a la Plaza Mayor, la popular pareja de autómatas maragatos sigue dando puntualmente las horas. Vuelvo a parpadear y ya estoy en el camino francés, directo a Santiago. Los árboles, como centinelas del camino, sosiegan la marcha y su saludo tranquilo alegra mis pasos de peregrino. Cuando me despido de Rabanal del camino, lo que sí sé es que me muevo con la fuerza de un viento suave y persistente que canta conmigo. La cruz de hierro de Foncebadón es una montaña de promesas, de recuerdos recónditos y anhelos perseguidos, levantada piedra a piedra por nosotros, por los que peregrinamos a Santiago. Camino con la intención de avanzar, de conocer el desapego, de ser más liviano y vivir sin lastres. Damos y cambiamos. Paso a paso las piedras del camino nos transforman. Ya no podremos seguir siendo los mismos. El camino es arduo y parece no tener fin. Me gustaría ser como estos árboles y quedarme aquí. Pero hay que seguir. El camino parece empinado, no importa. El anhelo y el deseo que aguijaban mis primeros pasos se han convertido en una prisa placentera. Sí, me siento libre, a solas con mi nombre como único equipaje, mi bordón y mi senda hacia Santiago. Molina Seca parece tentadora a la orilla del Meruelo,
La jornada ha sido dura y necesito reposar, reír y charlar con los compañeros del camino. Camino bajo las murallas de Ponferrada. Antes todos estos baluartes y almenas me parecían las mismas, pero ahora sé que son diferentes, que me cuentan otras historias, como cuentan las horas del reloj, que todas parecen sonar igual, pero que son distintas todos los días. Las palabras se suceden como los pasos, como los montes y los valles que atravieso, como la libertad que guarda el camino. Viajar sin equipaje, sin pasado, vivir solo el presente. ¿Qué sería del peregrino sin un vaso de buen vino? ¿Cómo luchar si no contra el polvo de esta senda de tierra y piedra? Estos viñedos iluminan mis ojos y alegran mi corazón. En medio de este mar verde de sentidos, de este mar de vides, de uvas, de pámpanos y racimos que es el Bierzo, marcho contento. Necesito avanzar, alcanzar mi destino. Los pasos que doy son los latidos de mi corazón. Siento que si me detuviese moriría. Por eso, ahora, vivir no es necesario. Caminar sí. Ocebreiro traza una frontera en lo alto de la montaña, una despedida de tierras leonesas y un saludo a Galicia. Tras la larga y pina subida, espera un pueblo de primitivas payozas e historias antiguas. Peregrinos que alcanzan la cima con las primeras horas del día, Ocebreiro nos saluda. Pasos decididos, abiertos al día, que ascienden sin mirar atrás en un fluir de peregrinos con idéntico destino. Ocebreiro nos recibe. Una aldea de otra época que pertenece al camino y vive al impulso de nuestros pies. Pasos cansados, cargados, que no aspiran sino a llegar. Llegar, descansar y continuar. Mil caminos interiores, sí, todos ellos guardados y guardándose en mi alma. Me dejo llevar por ellos como si estuviese tejiendo una alfombra mágica con la que más que caminar, sobrevuelo la senda que me conduce a Santiago. Siempre adelante. Me muevo. ¿O es el camino el que me mueve a mí? Dentro, en el bosque, detrás de cada arbusto o en el vuelo sonoro de los helechos, nuestros miedos se presentan con descaro entre la maleza o camuflados en los troncos de los árboles. Por suerte, salvo en las noches que la santa compañía ronda los montes, encuentro consuelo en el paso amigable de otros hombres o en el olor familiar de animales domésticos.
arranco no poña non vai ben. Un día vou non poñer eu porque... Pasos de madrugada que avanzan en la niebla. Pasos decididos, abiertos al día, que ascienden sin mirar atrás en un fluir de peregrinos con idéntico destino. Portomarín, a la vera del Miño, aparece como una Atlántida casi sumergida en la que resuenan en el agua los ecos del pueblo anegado. Hombres y mujeres que aquí existieron, antepasados de tiempos ya vividos, vigilan el camino desde su silencio y hacen volar los recuerdos. Observo a las gentes de Melide, sus quehaceres, labores, y pienso en la vuelta a mi rutina, en el regreso a mi vida. Ahora sé que me ha transformado el camino, pero ¿hasta qué punto me ha cambiado esta senda, Santiago? ¿Tendré el valor de vivir mi vida como ahora ando mi camino? Y si no, ¿cuál es el valor de estos pasos? Vuelvo a ser solo camino, sin preguntas. Atravieso la tierra húmeda y el perfume de los eucaliptos. Soy solo eso, la brisa, sin anhelos, sin prisa. Tierras de cultivo tan antiguas como sus campesinos, hombres y mujeres sabios que conocen los secretos de la tierra y del aire. Barruntan sus señales y saben de antemano cuándo la lluvia mojará las semillas y cuándo el sol hará germinar sus campos.
me pica. Volia obrir-ho, però... Toma! Este sendero mágico y vagabundo de giros, de reencuentros, de pistas y descubrimientos y pisadas que han mudado mi alma, se termina. Algo se ha roto en mi interior, pues casi deseo no estar llegando a Santiago y no quiero dejar de peregrinar. En el silencio del Monte del Gozo es donde en verdad siento que llego a Santiago. Cuando entras en Santiago de Compostela rezarías por no estar llegando. Todo es contradictorio. Santiago es nuestro, no hay ni una piedra que no nos pertenezca. La ciudad nace kilómetros atrás al son de nuestros pasos. Y al llegar, dejamos de ser peregrinos. Sale a las 3 menos algo. A las 2 y 20. El Obradoiro es testigo de reencuentros y despedidas, de abrazos y lágrimas, de sentimientos desbordados que anegan la plaza. ¿De dónde viene esta emoción que me enturbia los ojos?